es para mí un gusto compartir con el Centro de Estudios este tema. Es un tema de gran relevancia por las implicaciones de salud que está teniendo. Alrededor del cigarro electrónico se ha tejido una serie de mentiras, distorsiones, falsedades que han popularizado su consumo. Este dispositivo ya comienza a dar signos de ser un problema de salud grave, sobre todo en niños y jóvenes que son quienes están viendo expuestos a este producto. Para poder conocer sobre el tema, habremos de abordar un poco acerca del tabaco, pues finalmente estos dispositivos funcionan a base de nicotina, y habremos de ver cómo ha evolucionado de tal forma que esto es la última generación para volver a personas adictas. Es un medio muy eficiente, es un medio que también cuenta con muchos recursos y que detrás de él hay una gran industria que tiene beneficios económicos enormes a costa de la salud de los demás. Pero para empezar vamos a ver qué es el tabaco. Pues el tabaco viene de una planta. La planta es originaria de América. Esta planta tiene una característica muy particular y es que los insectos gustan mucho de ella. Tiene muchas plagas. Y una manera en que la planta se defiende, naturalmente, es emitiendo un químico, nicotina. La nicotina en este estado es un veneno. La práctica de consumo de tabaco es milenaria. Cuando llegaron a América, los europeos, ya se fumaba entre las poblaciones. Fue justamente con el expansionismo de las colonias que esto se empezó a popularizar en todo el mundo. Y cuando hablo de popularizar, es que se le dio gran importancia. La realeza inglesa, la realeza francesa, todos pensaban que fumar era un distintivo, era algo que los hacía parecer más europeos, más elegantes. También se empezaron a dar cuenta de que había ciertos problemas. Y el problema principal era este, la nicotina. La nicotina es una droga, y es una droga muy potente. Produce euforia en quien la consume, es un estimulante, en dosis grandes es un veneno. Actualmente en la agricultura se utiliza para combatir plagas y son muchos los casos de agricultores que se ven intoxicados a ella y que tienen serios problemas de salud. La nicotina es la responsable de que las personas fumen y fumen y fumen a pesar de los daños que esto ocasiona. Y cuando hablamos de que es una droga muy adictiva, no estamos hablando de cualquier cosa. En esta gráfica podemos ver cómo la nicotina del tabaco es más adictiva que la propia cocaína o el crack, o que el LSD o el éxtasis o la misma marihuana. Estudios indican que 3 de cada 10 jóvenes pueden empezar a desarrollar signos de adicción con sus primeros cigarrillos. Es una droga, por lo tanto, muy potente. Y esta droga ha servido para poder vender los productos de tabaco. Los fabricantes de tabaco saben desde hace muchos años que la nicotina pues, hace que los consumidores quieran fumar más y más y más. Y han modificado sus productos de tal manera que actualmente puedan liberar más nicotina y de manera más rápida. Es una forma de enganchar a más consumidores. Esto hace que tengan ventas exorbitantes. Y esto hace también que desde el sistema de salud tengamos un serio problema que es el tabaquismo. El tabaquismo pues es una enfermedad discapacitante, provoca sufrimiento, provoca pérdida de años de vida, provoca un enorme gasto al sistema de salud. Es la primera causa prevenible de muerte en el mundo. Los millones de personas que mueren anualmente en el mundo pudieran haberse evitado eso simplemente con no fumar. Sin embargo, este problema vemos que inicia en niños, en jóvenes y especialmente en mujeres. Son los nuevos objetivos de la industria y son las personas que actualmente se han visto más involucrados en el consumo. Y esto tiene una explicación. Para vender un producto hay que crear una idea falsa muchas veces. Y esto se logra con la publicidad, la promoción y el patrocinio. Y en este aspecto, la industria del tabaco es muy exitosa.
logra generar que en su producto se genere una idea de que es algo sexy, o de que es algo glamoroso, o de que es algo para divertirse, o para poder ser aceptado en ciertos grupos. El problema es que los fumadores, la mitad de los fumadores morirán a causa de su consumo. Es un problema de salud. Pero esto hace que la industria busque reemplazarlos. Y una de las formas para poder reemplazarlos es posicionando nuevos productos. Y aquí es donde llega el cigarro electrónico. Vamos a ver que alrededor del cigarro electrónico hay una historia de éxito en lo que se refiere a vender productos. Tiene mucha publicidad, tiene una gran facilidad para poder consumirse, tiene grandes cantidades de nicotina, y todo esto ha hecho que su popularidad crezca. Nosotros los conocemos como cigarros electrónicos, y así es también como los jóvenes con los que trabajamos, o los adultos, lo denominan. Sin embargo, la OMS los menciona como sistemas electrónicos de liberación de nicotina o sistemas electrónicos de administración de nicotina. Este nombre más genérico obedece a que alrededor de estos cigarros electrónicos, que es como los vamos a llamar en esta ponencia, hay muchas variantes. Van a ver que hay muchas formas, hay algunos que son desechables, hay otros que son recargables, hay algunos que pueden ser modificados, hay una cantidad inmensa de variaciones. De ahí la necesidad de denominarlos de una forma más amplia. En el argot popular los vamos a conocer principalmente como cigarros electrónicos o vapeadores. El término vapeador viene de un anglicismo. Al consumo en la lengua inglesa se le denomina vape. Se tradujo o se asimiló como vapear, y es por eso que muchos le llaman a esta práctica vapeo y a sus dispositivos vapeadores. Pero también se les conoce como moods, como bolígrafos, porque muchos tienen forma de pluma, o como juca electrónica, o como narguilé electrónico. Estos son de los primeros dispositivos que hubo. Si ustedes se fijan, de su lado derecho, los primeros eran idénticos o muy similares a un cigarro. Inclusive, cuando se usaban, tenían en la punta un LED rojo que simulaba una flama. La mayoría de estos eran desechables. Se utilizaba, se consumía la nicotina y se tiraban a la basura. Pero fueron evolucionando de una forma impresionante. Dispositivos de última generación, como estos que están aquí, tienen capacidades para poder modificar el flujo de aire o la electricidad que va a calentar la resistencia, y así hacer que se libere más nicotina. También los hay con forma de pipa o forma de puro para aquellas personas que gustan de sentir esa sensación y esa acción de llevarse a la boca el dispositivo. Estos dispositivos han aprovechado mucho de la tecnología que actualmente es del agrado de los jóvenes. Tanto es así que podemos encontrar algunos que tienen sistema Bluetooth o tienen para poder tocar música. Es impresionante ver cómo se han fabricado idénticos a memorias USB, lo que hace más difícil poder identificarlos, sobre todo en los salones de clase. Y bueno, pues hacen uso de colores y de formas que principalmente van a atraer a los más jóvenes. Esto ha evolucionado de tal forma que es difícil establecer un solo dispositivo, pero vamos a explicar el más común y el que encontramos con mayor número de casos en los estudiantes. Un dispositivo consta principalmente de 4 elementos. Es un cartucho o un dispositivo donde se va a poner la nicotina con sabor, un elemento que va a calentar esta nicotina y una fuente de energía que es la que va a ayudar en el proceso. Justamente esta fuente de energía o una pila es la que muchas veces causa problemas en algunos dispositivos que son muy mal hechos y que está asociada con accidentes como explosiones. Aquí lo podemos ver con mayor claridad. La mayoría de los dispositivos tipo pluma
pues tienen esto, donde se va a poder rellenar con líquido del sabor que el usuario prefiera. Aquí está la batería que va a calentar el atomizador y por ahí se va a poder inhalar. Esto es como lo más básico que hay en la materia. También son los más económicos, son los que pueden estar presentes en tianguis o venta en internet y que son muy accesibles para jóvenes y niños, porque no son muy costosos. Pero como habíamos dicho al principio, esto ha evolucionado de una manera impresionante. Y actualmente tenemos otros que son sumamente especializados, tienen una tecnología impresionante. Inclusive se sospecha que dentro de todos estos componentes ya hay elementos que permiten recopilar información del usuario, en qué momento lo usa, en qué posición, similar a lo que pasa con los teléfonos cuando se utilizan redes. Esta información pues tiene la intención de conocer más a un consumidor y por lo tanto llegar con nuevos productos. Cuando hablamos de un éxito económico no hablamos de una cosa menor. Esta industria en el 2013 vendió $3.000 millones y de acuerdo a estimaciones de la OMS se pronostica que para el 2030 sean $51.000 millones. Es un dineral. Es un dineral y esto impulsa a que se llegue a más consumidores. Uno de los primeros elementos que vamos a ver es algo muy discutido. Si el cigarro electrónico inicia el proceso para fumar después cigarro convencional. Si es una puerta de entrada a los cigarros de combustión. Y aquí ya tenemos una claridad. Hay evidencia de estudios que nos indican que sí está fuertemente asociado. Lo primero que tenemos es el informe del cirujano general de los Estados Unidos, que encontró que estos productos hacen que más jóvenes después consuman cigarros convencionales. También está la Academia Nacional de Ciencias, que encontró que existe evidencia sustancial que el uso de estos aumenta el riesgo para consumir cigarros convencionales e inclusive hacer consumidores duales de cigarro electrónico y de cigarro convencional. Cuando hablamos de estudiantes, encontramos que aquellos que usaron cigarro electrónico tienen 7 veces más probabilidad de fumar cigarros convencionales en comparación de aquellos que nunca los probaron. Entonces esto está clarísimo. El cigarro electrónico es una puerta de entrada al cigarro convencional, al cigarro de combustión. En México, el Instituto Nacional de Salud Pública, ya con estudios en la materia, nos indica que esto es un factor de riesgo para que los jóvenes inicien en el tabaco o en el tabaquismo. De acuerdo a las investigaciones que ha hecho, ha encontrado que adolescentes de primero de secundaria ya tienen conocimiento y experimentación con este tipo de dispositivos. Si hablamos de primero de secundaria, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de menores de edad, de niños que por su proceso de maduración cerebral tienen mayor probabilidad de desarrollar una dependencia a cualquier droga si se ven expuestos a este tipo de sustancias. Y aquí tenemos más datos. 51% de jóvenes mexicanos han escuchado el cigarro electrónico. 20% cree que son menos dañinos que el cigarro de combustión. Este es un gran error y es uno de los mitos que vamos a estudiar más a fondo adelante. Y 10% los ha aprobado. Hay que hacer énfasis en que este 10% los ha aprobado porque están prohibidos. No debieron haber tenido en sus manos un dispositivo, no se les debió haber vendido o proporcionado y sin embargo llegó a consumirlo. Las investigaciones nos han enseñado algunos factores de riesgo que están más presentes para que este tipo de jóvenes y este tipo de niños puedan entrar en contacto con estos dispositivos. Aquí vamos a identificar 4 principalmente. El primero de ellos, y es el más extendido, es la falsa creencia que son
más seguros o menos dañinos que el cigarro convencional. Aquí tenemos varios elementos a considerar, pero uno de ellos explica por qué detrás de esta creencia hay muchos estudios que han sido financiados por la industria y cuyos resultados pues, son muy dudosos por el financiamiento con el que se han hecho. Otro factor es la atractiva publicidad. Como yo les mencionaba al principio, la industria del tabaco ha sido muy exitosa en materia de promoción, publicidad y patrocinio. Ese éxito que llevan años teniendo, lo han magnificado en estos productos y vamos a ver cómo han logrado llamar la atención de jóvenes. Otro factor de riesgo es la cantidad de sabores que hay. Hay miles de sabores y la mayoría de ellos muy atractivos. Y por último, la facilidad con que se pueden obtener estos productos. Pero empecemos por la creencia de que son más seguros. Este es el primer mito, no son más seguros. Y no son más seguros porque tienen nicotina. Y como vimos, la nicotina es una droga muy adictiva. Nicotina en manos de un niño o un joven va a hacer que tenga un deseo irrefrenable de consumir. Y aquí cuando hablamos de nicotina, tenemos que mencionar que inclusive aquellos dispositivos o líquidos que se anuncian como 0% nicotina, contienen nicotina. Algunos estudios nos indican que hasta 8 de cada 10 de estos que se anuncian como 0 nicotina tienen en algún porcentaje esta sustancia. Muchos jóvenes dicen, cuando se habla al respecto, que ellos no tienen problema porque usan cartuchos sin nicotina. El asunto es que, probabilísticamente hablando, la mayoría de esos cartuchos sí tienen nicotina y entonces están exponiendo a sus cerebros en desarrollo a una droga muy adictiva. Otro asunto es el alto nivel tecnológico que tienen, ¿no? El creer que son como gadgets o dispositivos inteligentes o USB resta esa percepción de riesgo que podría tener. Y por ejemplo está este cigarro llamado Juul, que es un cigarro muy famoso entre estudiantes de Estados Unidos y que también les ha ocasionado una gran cantidad de problemas. Ustedes pueden verlo y parece una USB como las que usamos en oficinas. Este dispositivo tiene cartuchos intercambiables con diferentes sabores y diferentes cantidades de nicotina. Inclusive se carga en el puerto de la computadora. Pasaría desapercibido. 63% de usuarios a los que se les preguntó si sabían que sus Juuls tenían nicotina, contestaron que no. 6 de cada 10 desconoce que lo que están utilizando es una droga. Y son usuarios además muy jóvenes. Usar tanta droga a esta edad genera una dependencia física muy fuerte. Y cuando hablamos de una cantidad alta de droga, no estamos hablando de cualquier cosa. Un pod, que fue lo que les enseñé, este dispositivo, puede tener el equivalente de nicotina a 20 cigarros, por lo menos. Hay pods que tienen mucho más. Pero estamos hablando que si un menor en el transcurso del día consume entre 3 o 4 pods, está ingiriendo el equivalente a entre 60 y 80 cigarros, el equivalente en nicotina. Es muchísimo. Esto explica por qué se ha convertido en un problema grave en los Estados Unidos, por qué ha tenido que haber tantas restricciones en los colegios, porque los niños ya son incapaces de estar atentos en clase y sacan su cigarro o se van al baño a fumar, porque además son muy fáciles de esconder y además emiten poco aerosol y muchas veces se pueden jactar de que fuman al fondo del salón mientras el profesor está dando la clase. Los padres que perciben que estos dispositivos son más dañinos también tienden a equivocarse en las reglas que ponen en la familia. Cuando ellos creen que son productos que no hacen daño, permiten que sus hijos los consuman o ellos mismos los consumen frente a sus hijos, o inclusive hay casos en donde se los compran a sus hijos. Esto tiene también que ver con la ignorancia o con todo lo que se ha distorsionado en torno a estos productos.
De ahí también la importancia de informar a los padres de familia que estos dispositivos tienen nicotina, que es una droga muy adictiva y que va a generar una dependencia en menores de edad. El segundo punto que vamos a tratar tiene que ver con la publicidad que hay en torno ante estos productos. Muchos de los argumentos de quien vende estos dispositivos es que sus productos están dirigidos a mayores de edad o que tienen la intención de que las personas que fumen el cigarro convencional pues transiten a estos y se hagan menos daño. Pero lo que vemos es que el dispositivo en sí es muy atractivo y es muy atractivo para los más jóvenes y los más chicos. Ustedes pueden ver, este es un ejemplo, cómo estos dispositivos se pueden adecuar al gusto de quien los va a usar, se pueden poner colores, formas, dibujos. Este tipo de acciones hace que los consumidores se sientan especialmente atraídos al producto porque sienten que es algo personalizado, que lo han coeditado, cohecho, y entonces hay un grado mayor de satisfacción, ¿no? Es un producto hecho a la medida o al gusto del consumidor. Veíamos el Joule y aquí vemos cómo hay venta de stickers o de estampitas que se pueden pegar al dispositivo y se puede personalizar o individualizar. Esto hace más atractivo el producto. Le pueden poner una carita feliz o le pueden poner cualquier otra forma. Esto es más atractivo para jóvenes, por supuesto. Y también pasa con otros dispositivos en donde la cigarrera puede tener básicamente cualquier imagen. Y esto lo entendemos muy bien si nosotros miramos nuestros teléfonos inteligentes, cómo le ponemos un protector a nuestro gusto, lo que hace que se sienta más individualizado. Ya hablábamos de esto, del diseño que facilita que los estudiantes se jacten en redes sociales, de que lo pueden usar en el colegio y de que los padres no tengan claridad en que eso pues, es un dispositivo que va a suministrar una droga. Porque cualquiera que lo vea pues puede pensar que es una USB, porque es hecha como una USB. Y alrededor de esto también hay gran mercadotecnia. Estos son cartuchos o envases para poder almacenar el dispositivo, envases que hacen alusión a temas como son películas o como son obras de arte. Finalmente va haciendo que el consumidor se vaya enganchando en todo un proceso de mercadotecnia que va aumentando el gusto por tener este producto, por ponerle una estampa muy particular o un envase para transportarlo más individual. Y en el asunto de publicidad y promoción, pues no podemos pasar por alto que se hace un gran uso de las redes sociales. Este es un ejemplo de cómo Joule en Twitter publica sus mensajes. Los mensajes van orientados a darle al producto una necesidad imperiosa, como puede ser la cartera o las llaves, cosas que nadie va a salir de su casa sin ellos. Ahí dice, pues, traes la cartera, traes las llaves, traes el teléfono y traes el Joule, como si fuera un elemento cotidiano, indispensable, o la mejor mamá, y pues al lado también el final. Se van creando imágenes y mensajes que van exponiendo y generando un halo alrededor del producto, tratando de hacer creer que es indispensable, necesario, o que es un buen regalo, o algo importante. Y no nada más es el dispositivo el que está con mucha mercadotecnia. Aquí tenemos una página en Facebook que anuncia los líquidos como si fuera algo gourmet. Por gourmet nosotros entendemos pues una comida muy elaborada, muy sabrosa, algo que llevó preparación, dedicación, esmero. Y esta misma idea se trata de colocar en los líquidos con nicotina. Y entonces están los líquidos gourmet que no tienen nada que ver más que la publicidad. También está una práctica muy común que es el tratar de hacer concursos para que jóvenes
interactúen con el dispositivo en competencias. Y los concursos, pues bueno, tienen premios en donde se pueden dar kits para vapear en un año. Y lo que se busca, por ejemplo, es ver quién hace más figuras, la imagen superior derecha, o quién lanza el aerosol más lejos, ahí, o está como en un ring de box o de luchas, quien exhala más cantidad de aerosol. Este tipo de prácticas, como es muy claro, buscan atraer a jóvenes, porque además son por naturaleza competitivos y les gusta este tipo de retos. Aquí tenemos entonces una práctica de publicidad, promoción y patrocinio que por supuesto no tiene nada que ver con vender un producto para adultos, todo lo contrario, busca incentivar el consumo en jóvenes y hacer ver esto pues, como algo divertido de concurso. Alrededor de las imágenes que empezamos a encontrar, tenemos que muchas de ellas buscan generar la idea de que estos dispositivos son un acto de rebeldía o que buscan romper las reglas. En la primera tenemos una imagen muy clara, muy elocuente, y dice, querida prohibición para fumar, toma. ¿No? Y está la señora haciendo una seña, como si estuviera rebelándose contra algo injusto o hubiera roto alguna norma que le fuera perjudicial. O tenemos allá otra donde claramente se ve una persona que está cargando gasolina y que en la mano tiene el dispositivo. Estas imágenes lo que tratan de hacer es generar una idea de que esto vino a romper reglas injustas y que es un acto de rebeldía consumir, cosa que es una mentira. Pero también tenemos estas otras, en donde los colores son muy llamativos, las personas que ahí son jóvenes, que ahí están son jóvenes, y que lo que busca es vender un producto a menores de edad inclusive, o a jóvenes, un producto que va a generar una dependencia. ¿No? Estos son Jules, así se anuncian. Noten ustedes los colores tan llamativos, las personas tan llamativas, y cómo se trata de generar esto como si fuera algo divertido, algo sexy o algo que atrae la atención. Son productos que buscan meterse en terrenos ya muy bien conocidos de la industria, que son el de jóvenes, pero también el de mujeres. La industria se dio cuenta que uno de los targets que no había explotado suficientemente eran las mujeres, y entonces, pues estos productos están siendo dirigidos a esta población. Usan viejas tácticas como es el tratar de crear alrededor del producto algo glamoroso o algo que tenga que ver con el empoderamiento o con imágenes de ser exitoso, libre, sexy. Son viejas prácticas que ya se utilizaron por muchos años y que actualmente se están volviendo a utilizar. ¿No? Aquí dice pura felicidad. Y vean nada más un humo azul y unos labios azules, como si realmente eso fuera felicidad. Estos productos también están buscando atraer a aquellos consumidores que han decidido dejar el cigarro convencional. Este anuncio en particular dice, satisface tu craving. Nosotros sabemos que muchas veces los consumidores que están dejando de fumar y están con abstinencia pues tienen molestias, y lo que esto trata de anunciar es que con esto pueden acabar las molestias. El asunto es que, bueno, pues aquí se está consumiendo nicotina y al consumir nicotina nunca se va a dejar de consumir. Otros mienten descaradamente. Aquí tenemos uno que dice que ama tus pulmones, cuando las evidencias nos empiezan a indicar que uno de los daños que genera el vapear es justamente a los pulmones. Y por último, el asunto de violentar los espacios libres de humo de tabaco. Que esto es algo muy cotidiano que lamentablemente vemos aquí en la ciudad y en otras partes del mundo, como en restaurantes o en cines, supermercados, pues las personas que usan estos dispositivos los consumen siendo que lo que están emitiendo pues no es seguro y que además están violando una ley, la ley de espacios libres de humo.
Esto tiene que ver mucho con el hecho de que se ha dicho que lo que emiten y generan no es dañino. Aquí un ejemplo de cómo tratar de violentar estos espacios y anunciar que nuevamente puedes fumar donde quiera. Se ve claramente que es una terminal aérea y un avión, situaciones donde está prohibidísimo el uso de esto. Pero además de este tipo de tácticas, se utilizan a celebridades para poder llevar este tipo de mensajes a ciertas poblaciones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, actores, cantantes, pero finalmente figuras públicas que son muy reconocidas por jóvenes y que tienen muchos seguidores. Este es Bruno Mars, es un cantante que en su página de Twitter colocó una imagen y un mensaje. En la imagen lo podemos ver cómo sostiene una marca de cigarro electrónico, inclusive con un cigarro en la boca, y cómo en el mensaje dice: día 1, tengo que hacerlo, esto es por ti, mamá. Este tipo de mensajes pueden llegar a muchas personas. En el momento de la captura de pantalla de esto, ese mensaje había tenido más de 25,000 reacciones de otros usuarios. Gente que había dado un retweet a la imagen o que había indicado que les gustaba. La mayoría de los seguidores de estas personas pues, son jóvenes. Esto hace que medios como este puedan ser generadores de mensajes a miles de personas y mensajes equivocados, porque pues este señor famoso está asociando su imagen, su figura con los cigarros electrónicos. Y en el asunto de redes, pues esto está muy explotado. Hay algunas investigaciones que nos indican que la industria contrata a influencers en redes sociales para que anuncien sus productos. Y en todas las redes sociales, esto se encuentra en Facebook, en Twitter, en Instagram. Actualmente hay esfuerzos por estas redes para que este tipo de mensajes o otros que tienen que ver a favor de drogas se bajen. Sin embargo, pues es cotidiano ver este tipo de imágenes. Es publicidad. Es publicidad que no tiene ninguna restricción cuando hablamos de que un menor de edad puede estarlo viendo. Y bueno, además está el asunto de las imágenes alrededor de los líquidos, que son sumamente atractivas en sí. Son colores muy llamativos, son formas que se conocen por jóvenes y niños y que pueden llamar mucho la atención. Esto nos lleva al siguiente punto, que es los líquidos. Los líquidos no son inofensivos de ninguna manera. Para empezar, contienen nicotina y grandes cantidades de nicotina. Y en segundo lugar, pues hay mucho que se desconoce. Esto se ha explotado de una forma muy eficiente. Hay más de 7,000 sabores. Sabores tan absurdos como puede ser este, que se anuncia como leche de unicornio. Y esto tiene una razón. Ya la industria sabe y sabía que poner aroma o sabor a sus productos era especialmente atractivo para niños y jóvenes. Esto lo vemos en los cigarros convencionales. Actualmente hay cigarros que tienen burbujas de sabor y entonces te encuentras combinaciones de sandía y pepino o de mentol, y pues eso es para atraer a una población específicamente. Estos sabores, estos olores, son especialmente atractivos y son de una variedad infinita. La mayoría de ellos está muy fuertemente asociado a frutas y postres y se ven deliciosos y huelen sabroso. Y esto es algo que un niño puede identificar fácilmente porque tiene el sabor del pie que conoce, o del helado, que es un postre que se le puede dar en casa, o de las frutas que come cotidianamente. Estas imágenes hacen que se vean especialmente atraídos, porque son imágenes, aparte de muy llamativas, con un componente muy dulce y reconocido. No vean ustedes aquí cómo se derrama la miel, un delicioso hot cake, o una fresca malteada. Esto no puede decirse que sea un producto que busca atraer a un adulto que quiere dejar fumar. De ninguna manera. Esto es claramente un producto que busca atraer a alguien
a quien le gusta lo dulce o quien reconoce lo dulce, y la mayoría de ellos son los niños, los jóvenes. También hay un fuerte mensaje de seducción que es especialmente atractivo para adolescentes. Y tenemos información de que este tipo de tácticas pues son exitosas. Aquí encontraron que 81% de los jóvenes, y vean ustedes la edad, son menores de edad, 12 a 17 años, que usaron alguna vez cigarro electrónico, lo usaron con sabor. 8 de cada 10 es esto. Y 8 de cada 10 reportan que lo siguen usando porque el sabor les gusta. Es muy claro cómo el sabor no solo los engancha, sino también los mantiene en el consumo. Y si ustedes han estado cerca de alguno de estos y han olido lo que emana, se habrán dado cuenta que sí es algo dulce, puede ser un perfume. 85% en usuarios de 12 a 17 años utilizan con sabor. Vean nuevamente cómo es una gran cantidad y cómo todos ellos son menores de edad, con el riesgo que implica que un menor de edad consuma una sustancia. Otro de los asuntos que vamos a ver es la adquisición de estos productos. Ya vimos que tienen un halo alrededor en donde falsamente se indica que son seguros, que hay mucha publicidad que atrae desde diferentes flancos, que tienen una gran cantidad de sabores muy atractivos. Y el último punto de esta cadena es lo fácil con que se pueden adquirir. Lo que vamos a ver a continuación son sitios en México donde se pueden adquirir, cosa que está prohibida porque la ley prohíbe la venta de estos dispositivos. Sin embargo, aquí tenemos una página de Facebook donde se anuncia el cigarro y con toda facilidad. Una página en internet donde se anuncian los Juuls a su venta con toda facilidad. Y no solo eso, ventas en tiendas en línea también los tienen. Está hasta el más barato, la oferta del mes, desde 61 pesos con envío gratis. Y esto está prohibido, la venta en México está prohibido. Sin embargo, vean qué fácil es adquirirlos desde las redes sociales, o buscando en internet, o en páginas de venta. Hay esfuerzos por tratar de evitar y bajar estos mensajes. Sin embargo, no son suficientes porque el producto sigue llegando a los menores. Y es tan fácil como poner el venta de cigarros y van a encontrar una gran cantidad de tiendas que se anuncian con toda la facilidad. Y esto está prohibido, la venta está prohibida. Esto hace que los menores pues no solamente lo obtengan, sino lo sigan usando y generen muchos problemas. Y aquí es donde vamos a empezar a ver, de acuerdo a los estudios, cuáles son los riesgos y los daños que hay. Hay que mencionar que este es un producto pues, relativamente novedoso, no tiene muchos años en el mercado. Los estudios van corriendo todavía. A diferencia del cigarro convencional, del cual sabemos desde hace ya más de 50 años que es una cosa mortal, con este estamos viendo día a día nuevos descubrimientos, nuevos daños, nuevos problemas de salud. El primer riesgo que vamos a conocer es el propio dispositivo. Los dispositivos en sí pueden ser un problema, porque hay muchos, sobre todo estos que vieron que son los más baratos y los más comunes, que son ensamblados de una manera muy descuidada. Utilizan baterías defectuosas que se sobrecalientan y explotan. Esto puede ser porque también se almacenan de una forma incorrecta o se cargan de una forma incorrecta. El resultado es que cuando alguien tiene un dispositivo mal almacenado o también uno que es modificado, como puede ser el caso de estos, en donde se ajusta la temperatura o el flujo de aire, lo que tiene es pues como una granada, porque al explotar estos dispositivos, los fragmentos son lanzados con mucha fuerza en diferentes direcciones.
Y entonces lo que encontramos pues son distintos accidentes. Desde fractura de dedos, cuando a las personas les explotan teniéndolos en la mano, pero también pérdida de dientes, cuando la explosión tuvo lugar en la boca, fracturas de cuello, quemaduras. Estas son las imágenes más tranquilas que encontré, porque hay otras más fuertes. Esta es una cámara de videovigilancia que filmó cómo a una persona le explotaba. Esto genera quemaduras y riesgo de incendio. Pero también hay abrasiones por el propio metal que se sobrecalienta en las manos. Y cuando hablamos de accidentes no hablamos de cosas que son de vez en cuando, ¿no? Esto pasó apenas en meses pasados. Aquí podemos ver la radiografía de un adolescente al que le explotó la mandíbula y vean nada más el daño que le causó. Le rompió, perdió piezas dentales. Y hay algunos casos ya registrados en donde la autoridad determinó que la persona murió a causa de la explosión de un cigarro. Esto es una noticia que publicó CNN donde dice que en Florida un hombre murió porque su cigarro le explotó, le causó daños serios y no pudieron salvarle la vida. Entonces el dispositivo en sí es un riesgo. Puede ser una fuente de explosión que ocasione daños diversos. El otro riesgo y daño que vamos a analizar tiene que ver con el supuesto vapor que estos cigarros emiten. Aquí hay que ser muy claros y como profesionales de la salud tener plena conciencia que lo que esto emite no es vapor, es denominado aerosol tóxico. Vapor de agua es lo que sale de la tetera cuando se pone a calentar. Esto emite un aerosol tóxico y es tóxico porque tiene compuestos orgánicos volátiles, tiene nicotina, tiene partículas ultrafinas que penetran en los pulmones, tiene sustancias químicas que se han identificado que causan cáncer y tienen sabores que en otros procesos industriales se han asociado con enfermedades. Entonces, cuando alguien te dice que no hace daño y que solo echa vapor, pues está muy mal informado o está mintiendo, porque lo que emite esto es un aerosol tóxico y eso hay que tenerlo bien claro, es aerosol tóxico. En estos aerosoles tóxicos que emiten se han encontrado compuestos que producen cáncer, compuestos que tienen, por ejemplo, los cigarros convencionales, compuestos como la acetona, formaldehído, sustancias que sabemos que enferman al cuerpo. También tienen estos aerosoles partículas muy pequeñas, ultrafinas, y el problema de que sean ultrafinas es que pueden traspasar profundamente en los pulmones y causar un daño. Y que tienen también partículas como son el níquel, el estaño, el hierro, el zinc, partículas o metales que finalmente dañan al organismo. Además, un asunto importantísimo, el aerosol contiene nicotina y la nicotina es una droga muy adictiva, esto hay que repetirlo mucho. Y cuando decimos que contiene nicotina, veíamos que, por ejemplo, en algunos pods pues contiene el equivalente a 20 cigarros, pero llega a haber otros que contiene el equivalente a 90 cigarros. Un solo pod, un solo dispositivo, contiene el equivalente de nicotina a 90 cigarros. Imaginen esa cantidad siendo consumida por un niño o por un joven, o inclusive por un adulto. Pues es una cantidad que en un niño o en un joven va a producir cambios en el cerebro que está en desarrollo y lo va a hacer más propenso a generar una adicción. Y en una persona que quiere dejar de fumar, pues no lo va a conseguir nunca, porque con estas cantidades de nicotina, jamás. Ahora, cuando hablamos de un producto de iniciación, tenemos que considerar el riesgo que muchas veces estos productos, como es el alcohol, el tabaco, los cigarros electrónicos, son drogas puerta o drogas puente que aumentan la probabilidad del consumo de otras drogas. Y esto está presente. El que alguien menor de edad inicie con esto puede hacerlo más
proclive a que después consuma otras drogas, como puede ser marihuana, inhalables, cocaína. Ya se sabe que el aerosol produce lesiones pulmonares y aumenta síntomas respiratorios crónicos, como puede ser el asma. Esto ya está estudiado y ha quedado demostrado. No es inocuo, lastima los pulmones, daña los pulmones. También representa un problema para los demás. La Sociedad Científica de Neumología y Cirugía Torácica de Iberoamérica sacó un comunicado en donde indicó que la inhalación directa o de segunda mano puede representar una amenaza a la salud respiratoria. Y este es un asunto que tenemos que tener muy claros, porque muchos de los argumentos para utilizar estos dispositivos es que el aerosol no le va a ocasionar daño al que esté al lado. Pues la Sociedad Científica de Neumología considera lo contrario. Ellos dicen que debemos estar alerta y evitar en la población que inhale sustancias extrañas cuya seguridad no ha sido comprobada científicamente. Y esto es algo muy lógico, ¿no? Nadie debe permitir que a su alrededor se contamine un espacio con una sustancia que no se sabe a ciencia cierta qué tan dañina es. Ya empezamos a ver los primeros informes que nos hablan de daños. Pero mucho de esto todavía está por verse. La sociedad también indica que este tipo de aerosoles deben ser prohibidos en interiores con las mismas restricciones que hay para los cigarros convencionales. No fumar en salones de clase, no fumar en restaurantes, no fumar en transporte público, no fumar cerca de menores de edad. Las mismas restricciones que hay para el humo de segunda mano se deben considerar para el aerosol tóxico que emiten estos dispositivos. Otro asunto que vamos a ver es el riesgo que representa el líquido, más allá de lo atractivo que es. El líquido en sí es un veneno y además es un campo que todavía no tiene certeza en cuanto a lo que puede ocasionar. Hay una gran cantidad de dispositivos con diferentes variaciones, diferentes temperaturas, diferente funcionamiento. ¿Cómo los líquidos funcionan o interactúan en esta gran variedad de dispositivos? No está plenamente estudiado. De ahí que no se sepa qué va a pasar con tal o cual sabor que tiene tal o cual químico en relación al daño que puede causar en la persona. Son muchas variables. Se desconoce qué puede suceder. El líquido por sí solo es un problema. Hay casos registrados de envenenamiento, sobre todo en menores de edad, porque si ustedes vieron, pues tienen colores muy atractivos, huelen a dulce, saben a dulce, y lo que se ha visto es que muchos niños pues los confunden y los tragan, y acaban en el hospital, en urgencias, con serios problemas. Vean ustedes ahí como una proporción, el 51% de estos accidentes se dio en niños menores a 5 años. También hay algunos problemas en personas que se confunden y en lugar de utilizar sus gotas para los ojos se ponen su líquido de nicotina, o hay exposiciones en la piel y otros tipos de accidentes que tienen que ver con el líquido. Cuando hablamos de accidentes, pues tenemos que ver que la forma de comercializar esto confunde a las personas y sobre todo a los niños. De su lado izquierdo tienen el producto que se utiliza para los cigarros electrónicos y de su lado derecho pueden ver el producto que es un dulce, ¿no? Un dulce que puede comprar un niño en una tienda. Si ustedes se fijan, pues la similitud es tal que se pueden confundir fácilmente y no solo son con golosinas. Este es un ejemplo de jugo, ¿no? Del lado derecho es jugo de manzana y del lado izquierdo es el líquido. La similitud es tal que hace que un menor se confunda de una forma muy fácil. Paleta, galletas.
crema batida. Es una trampa impresionante. Paletas de sabores, refresco. Lo que vemos aquí es una forma de enganchar, de confundir, y es una amenaza, porque si un niño se toma esto pensando que es un refresco, se va a intoxicar. Otro de los daños que también ya se ha quedado estudiado muy claro es que el aerosol de estos productos, o los líquidos más específicamente, dañan las células del corazón. Y esto hace que la persona que lo consuma tenga mayor riesgo de presentar problemas cardíacos. Los líquidos que están más asociados con estos daños al corazón son los que tienen que ver con sabor canela y sabor menta. ¿Por qué? Todavía está por verse, pero los estudios han encontrado que estos dos en particular, estos dos sabores, están más asociados con esos daños. Hay otros asuntos que fueron ya muy estudiados en el pasado. Un ejemplo de ellos es el llamado pulmón de palomitas. Y esto tiene que ver con un saborizante que la industria utilizaba para dar sabor a mantequilla en las palomitas de microondas. Se dieron cuenta que al manipular esto, los obreros tenían problemas pulmonares. Cuando se dieron cuenta de esto, se quitó el saborizante del mercado y asunto arreglado. Sin embargo, este tipo de saborizantes se usa actualmente en cigarros electrónicos, con todo el conocimiento de causa, lo que hace que las personas se vean con mayor riesgo de padecer estos daños al pulmón. Hay otros daños a la salud que tenemos que considerar, y es que la exposición al aerosol pues, va a causar daño, que no se ha encontrado que estos productos sirvan para dejar de fumar, y esto hay que tenerlo bien claro también, porque muchos de los argumentos que se esgrimen alrededor es que se utilizan para dejar de fumar. Y la evidencia lo que nos indica es que no han demostrado tal eficacia. Esto es muy lógico. Para dejar de fumar, tienes que dejar de administrarte nicotina, la droga que causa adicción. ¿Cómo vas a lograr este objetivo si tu producto te administra hasta el equivalente a 90 cigarros? Lo que se ha encontrado es que la mayoría de las personas que intentan dejar de fumar con estos dispositivos se vuelven consumidores duales. Y entonces, donde está mal visto fumar cigarro convencional, pues sacan su cigarro electrónico, y donde pueden, pues sacan su cigarro de combustión. La OMS ya se ha manifestado al respecto y ha dicho que es importante impedir la promoción de estos productos, y ustedes ya vieron cómo eso no se ha logrado, hay mucha publicidad. ¿Cómo es necesario también prohibir la difusión de resultados no comprobados, que es otro de los problemas existentes? Muchos estudios tienen sesgos porque han sido financiados por la industria, y también hace un llamado para proteger las políticas públicas de control del tabaco, todo lo que se ha ganado en torno a esto, espacios libres de humo, prohibición de publicidad, promoción y patrocinio, prohibición de venta a menores. Todo eso está en riesgo con los cigarros electrónicos, y la OMS hace un llamado para que no se eche para atrás. La FDA ha indicado que estos dispositivos no están suficientemente validados como para decir que son seguros o que son efectivos para dejar de fumar. Las sociedades científicas de neumología también indicaron que no han demostrado efectividad para dejar de fumar, que no han demostrado seguridad, que no se debe recomendar su utilización, y esto es un llamado para todos los profesionales de la salud en torno a no recomendarlos, porque son productos que empiezan a dar resultados de mayor daño, que se sabe no sirven para dejar de fumar, y que no pueden ser considerados menos dañinos ni inofensivos. Muy claramente la Sociedad de Neumología dice que la salud respiratoria demanda respirar aire limpio, y esto es
aire que ni tenga humo de segunda mano, ni tampoco aerosol tóxico, que es lo que emanan estos. Es claro que están pendientes muchos estudios que van corriendo, que es necesario mayor información, pero que lo que empezamos a ver pues ya señala que hay efectos adversos en el uso de estos dispositivos. Encontramos metales como el arsénico y el plomo, que son muy dañinos, óxido nítrico, que inflaman las vías respiratorias, esto causa asma, ¿no? Problemas cardíacos, el uso diario de cigarros electrónicos duplica la probabilidad de sufrir un infarto, y esto se hace 5 veces mayor cuando se utilizan los dos, cigarros convencionales y cigarros electrónicos. Hay casos que van corriendo de estudio en donde, por ejemplo, se encontró una asociación con convulsiones o de convulsiones en jóvenes que habían utilizado cigarros electrónicos. Esto es muy reciente, y esto tiene que ver con exposición a grandes cantidades de nicotina. Se intoxican y uno de los efectos secundarios son las convulsiones. Justo el día de hoy corre una noticia en donde indica que hay 20 jóvenes con enfermedades, con un problema respiratorio serio que está asociado al consumo del cigarro electrónico. El cigarro electrónico, como vemos, pues es un problema por toda la información equivocada que hay alrededor, ya sea por ignorancia o por distorsión, por toda la publicidad tan atractiva que existe. Es muy fácil engancharse cuando se presentan ese tipo de sabores y ese tipo de productos, pero también tenemos que empezar a considerar otro aspecto que está presente ya, y es que el uso de estos dispositivos está sirviendo para el consumo de otras drogas. Lo que más se ha encontrado es el consumo de cannabis en cigarros electrónicos. Se hace aceite y se coloca dentro de los dispositivos, y entonces un consumidor de marihuana puede estar vapeando su droga. Inclusive en lugares de Estados Unidos donde el uso de la marihuana es legal, también es legal la venta de estos productos, dispositivos electrónicos con cargas que tienen diferentes dosis de THC, ya sea sativa o índica. Pero en lugares donde no, inclusive es fácil obtener información por medio de redes de cómo fabricar el aceite para poder consumir marihuana en los cigarros electrónicos. El problema es que también se percibe como una forma segura de consumir. Los usuarios manifiestan que al consumirlo de esta manera tienen efectos más intensos, y el problema es que se puede consumir en cualquier sitio. Un consumidor que fuma un cigarro de marihuana pues va a dejar un halo de humo y un olor que es muy característico, fácilmente se detecta. Sin embargo, con esto, pues quien esté alrededor no va a saber diferenciar si la persona está consumiendo nicotina en un cigarro electrónico o THC en un cigarro electrónico, porque no va a haber olor que lo delate. Esto hace que sea más probable que también los consumidores transiten al uso de otras drogas o inclusive a fumar marihuana en su forma convencional. Pero el asunto no para ahí. Actualmente los informes nos indican que cualquier droga que pueda ser soluble puede ser utilizada en estos dispositivos. Las drogas que más tienen facilidad de disolverse son las drogas de síntesis. Y las drogas de síntesis son un problema muy grave porque hay una gran cantidad en el mercado, porque es muy sencillo hacerlas, porque basta cambiar alguno de sus componentes para librar restricciones, y porque los efectos pues no son conocidos, mucho menos ahora que sean usados en este tipo de dispositivos. Lo que se empieza a ver pues son mayores ingresos en las salas de urgencias de personas que no saben decir qué consumieron. A ellos les vendieron algo, lo metieron ahí y se empezaron a sentir muy mal. Pero el asunto es que también
va a ser muy difícil identificar a los consumidores. Y hablo de prevenir. No vas a saber si la persona que está con un dispositivo está consumiendo una droga de síntesis, marihuana o nicotina. El resultado va a ser cuando tenga una sobredosis y entonces llegue al hospital, pero para entonces el daño ya puede ser mayor. Y lamentablemente la combinación entre estos dos productos, sistemas electrónicos y drogas, pues está siendo muy atractiva y es muy peligrosa. Es así como podemos ver que esto es una locura. Cualquiera puede poner algo, y esto es el extremo del uso. Se hizo un reto que se llamaba el Pod Tide Challenge, en donde entre jóvenes se retaban a consumir las cápsulas de jabón que se utilizan para las lavadoras. Pues no faltó usuarios que se les ocurrió meter eso en sus dispositivos e inhalarlo. Es una clara muestra de cómo no hay límites y cómo la ignorancia o el deseo de probar cosas nuevas o de ir más allá de las reglas o de responder a retos puede hacer que la gente haga cosas que son verdaderamente locas y que son un gran problema de salud. Hay que decir que en México está prohibido, no se deberían vender. Cualquiera que vea la venta de estos puede llamar a COFEPRIS, que es la instancia que debe regularlos. Lamentablemente los vemos cada día más en tianguis, inclusive en plazas comerciales, y como vimos hace rato, pues por internet está a disposición. Finalmente, a medida de conclusiones, tenemos que decir que estos productos no se han evaluado completamente. La información que va saliendo hace suponer que son más dañinos de lo que suponemos, de lo que sabemos. Estos productos van en contra del efecto que se busca de dejar de normalizar el acto de fumar, que es algo que se ha logrado a través de los años. Que quienes utilizan para dejar de fumar estos productos lo siguen haciendo. Que son una puerta de entrada para que los jóvenes se inicien en el consumo no solo de nicotina, sino de otras drogas. Que es necesario hacer acciones más fuertes y contundentes de prevención, porque hay mucha desinformación al respecto, hay mucha falsedad al respecto, y los padres de familia y los mismos jóvenes tienen que conocer de los daños que estos productos ocasionan, que hay que prohibir la publicidad, promoción y patrocinio, que son las medidas eficaces que están haciendo que los más jóvenes conozcan y usen estos productos, y que hay que recalcar que lo que de ellos emana no es vapor, es un aerosol tóxico, y este aerosol tóxico no debe estar permitido en los espacios libres de humo, que son espacios sanos para la gente que ha decidido no consumir. El futuro de estos productos seguramente será la regulación, y a ese respecto tendrán que ser regulados de la misma forma que se regula el tabaco o cualquier otro producto de tabaco, con todas las restricciones de espacios libres, de no venta menores, de prohibición de publicidad, promoción y patrocinio. Finalmente, habremos de decir que estos productos representan un problema de salud que será muy grave si no ponemos un alto y si no evitamos que los más jóvenes, niños y adolescentes, se vean a merced de esto, que a final de cuentas es un negocio en donde unos ganan y otros pierden la salud. Muchas gracias.